Hola, buenos días. Estamos hoy en un día triste en especial para quienes nos dedicamos al periodismo, para millones de lectores de Eduardo del Río Ríos, para los colegas que vivimos y compartimos redacción con Jaime Avilés, para los que conocimos a ambos, para quienes los leímos. Yo desde joven leía, mucho más joven que ahora, a Eduardo del Río Ríos. No solamente lo leía con profusión, sino que fue para mí, como para millones de mexicanos, el formador de una manera de ver el poder, la historia, incluso la filosofía. Eduardo del Ríos era como sus monos, era sencillo, directo, claro, un trazo muy claro y sobre todo una idea de profesión y de compromiso con la divulgación. Los libros más importantes de Eduardo del Río de Ríos se vendieron por miles, decenas de miles de ejemplares. Por ejemplo, La panza es primero se vendió pues más de 1 millón de ejemplares y fue quizá el primero de los libros antes de que se pusiera de moda todo este asunto vegano y hipsteriano de la comida natural. Eduardo del Río escribió La panza es primero y hasta ahora se han vendido más de 1 millón de ejemplares. Eduardo del Ríos también escribió, saludos a mi hermana Leonor, me dice Naranjito, saludos a todos los que se están sumando, saludos a Ayes Holguín. Eh, Eduardo del Ríos escribió Marx para principiantes. Incluso muchos estudiantes de filosofía y de economía leían primero a Ríos para entender los textos del propio Marx. Ríos para principiantes se han vendido más de 150,000 ejemplares. El último libro de Eduardo del Río se llamó Los presidentes dan pena. Y le iba a poner Los presidentes dan peña. Lo pensó, se editó en abril de este año. Así que el señor Enrique Peña Nieto, que ahora anda mandando condolencias, esperamos que por lo menos conozca este último libro de sus más de 33 títulos de Eduardo del Río. Pero creo que lo más famoso y lo más entrañable de Eduardo del Río Ríos fue esta serie de historietas que todavía se siguen vendiendo en los tianguis de libros, en las librerías de viejo, en donde se puedan encontrar. Son artículos de colección, los supermachos, los agachados, las revistas Jajaja, que en los años 50 fue donde él empezó a hacer sus pininos como cartonista, como monero, y luego pues fundó muchas otras revistas, e incluyendo una que hoy me sorprendió escuchar en Televisa que la estaban mencionando, que se llamaba El Insurgente, una revista que él dirigió junto con Naranjo, otro de los grandes que se nos fue, otro de los grandes cartonistas y moneros mexicanos, del Partido Mexicano de los Trabajadores, del PMT, que dirigió Eberto Castillo. El PMT en los años 80 y antes de la fundación del Partido Mexicano Socialista y posteriormente del PRD, fue uno de los partidos nacionalistas más importantes que heredaron a los mejores cuadros, a los mejores pensadores, a los mejores académicos y por supuesto a muchos periodistas como Eduardo del Ríos. Lo que ustedes están oyendo allá es a Anastasia, que anda queriendo intervenir con nosotros. Como sabe que hoy es el Día de los Gatos también, entonces quiere que la felicitemos. Mándele una felicitación también a Anastasia y a Tomasa, que anda por acá, ¿verdad? La otra pérdida muy grande el día de hoy es es la pérdida de Jaime Avilés, un colega reportero que a lo mejor algunos no lo ubican o no lo recuerdan. Yo les voy a dar un pasaje que fue fascinante del trabajo de Jaime Avilés. Ustedes recordarán en el foxismo, por ahí del 2004-2005, que alguien se hizo pasar por un empresario que le iba a vender unas cosas a Guido Belsazo, que era el entonces encargado de la institución psiquiátrica pública mexicana. Él se hizo pasar hizo periodismo gonzolo, como le llamamos, es decir, se puso pues de simular, a simular que era un vendedor, y Guido Belsazo cayó en la trampa. Jaime Avilés lo grabó
y de ahí escribió un libro que se llamó Los manicomios del poder. Es el trabajo quizá más recordado, más célebre de Jaime, pero no el único. Hizo un libro delicioso, hermoso, que se llamó La rebelión de los maniquíes en 1991. Y una de sus últimas obras es esta, que les quiero mostrar, que es una biografía de López Obrador, Vida privada de un hombre público. Es quizá uno de los retratos más honestos, entrañables de López Obrador, ahora que está de moda estar haciendo biografías de los candidatos presidenciales. Yo les recomiendo mucho que acudan a este trabajo, porque además la cercanía de él con Andrés Manuel López Obrador le permitió también hacer un trabajo muy, muy fuerte y de mucha calidad. Estas dos pérdidas, Jaime Avilés y Eduardo del Río Ríos, nos habla también de que hay grandes hombres en el periodismo mexicano, en el periodismo de las izquierdas también, porque esto es algo que no nos van a dejar mentir a quienes no les gusta mucho la izquierda, a los que dicen que son populistas. Eduardo del Río siempre fue un hombre comprometido con la izquierda mexicana. Una izquierda además que rompía paradigmas o rompía, digamos que sacralizaba a veces a los líderes o a los autores, pero Eduardo del Río nunca hizo eso. Eduardo del Río además también expuso su vida. En 1968 fue detenido por agentes de la Secretaría de Gobernación de Luis Echeverría, lo iban a matar, y quien interviene para salvarlo, quien lo salva, es el general Lázaro Cárdenas del Río, paisano de Ríos, porque ambos eran de Michoacán, y además respetaba el general Cárdenas muchísimo el trabajo de un cartonista como Ríos, que ya para ese entonces era muy incómodo para el poder. La anécdota nos refleja lo lejos que estamos de esos grandes hombres. ¿Acaso algún expresidente de ahora ha intervenido para salvarle la vida a algún periodista de los que están amenazados o han sido asesinados o han sido espiados por el gobierno de Peña Nieto? Ríos por eso siempre tuvo una gratitud enorme al general Lázaro Cárdenas, pero también no solo porque le salvó la vida, sino porque salvó al país con la expropiación petrolera, y desde entonces se construyó otra nación que ahora los tecnócratas de hoy y los cleptócratas de hoy han estado destruyendo. De eso estaba muy consciente Eduardo del Río y lo reflejaba en sus trabajos y en sus pláticas y en sus charlas. Y Jaime Avilés también fue un hombre de izquierda, de una izquierda que surge en el periodismo contemporáneo del 1+1, de La Jornada, de Proceso. Escribió crónicas imprescindibles en el periodismo de La Nota Roja, estuvo muy cercano al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, después se aleja de Marcos cuando él llama a la abstención en el 2006, y en los últimos tiempos estuvo muy cercano a Morena y al movimiento de López Obrador. Estos son los imprescindibles para un país como México, gente que nos deja este legado. Y me pregunta Ulises Mendívil que si hoy falleció Jaime Avilés. Sí, hoy falleció después de una complicación. Le hicieron una operación en el cerebro, le habían detectado un tumor y resultó que era la metástasis de un cáncer pulmonar, y se enfrentó a unas dolencias terribles, Jaime, y también a la carencia de recursos económicos. Sí es un día triste, como dice Cacho Trinidad, pero debemos seguir luchando para recordarlos. Y también, como dice Lala, es una forma de decirnos cómo estaba la política del país. En fin, muchas gracias. Este es un Facebook para recordar a ambos, a Eduardo del Río Ríos y a Jaime Avilés. Consulten su obra, vean sus trabajos, indaguen sobre ellos y sobre todo aprendamos el valor de la coherencia, de la congruencia y de la calidad en nuestro trabajo. Gracias a Sofía por los saludos, a Tomasa y Anastasia en el Día de los Gatos. Abrazos, César Valdés, muchas gracias por haberse sumado. Así es, Ulises, da mucha pena el fallecimiento de Jaime Avilés y de Eduardo del Río Ríos. Hasta pronto, nos seguimos escuchando en Facebook Live y nos seguimos leyendo en las redes sociales. Gracias.